la discapacidad en cardiología. Es evidente que la población está cambiando, y se repite continuamente, la transición demográfica y la epidemiológica, a la cual le agregaremos la transición relacionada a la carga de la enfermedad. Esto refleja también que estamos en un país en profunda desventaja, compitiendo con países que tienen economía resuelta. Nosotros nos encontramos con que la población está aumentando en esperanza de vida y cambiando totalmente el aspecto del comportamiento de la enfermedad. Los problemas infecciosos empiezan a disminuir y están, por supuesto, dominando el escenario los problemas degenerativos en los que se encuentra la enfermedad cardiovascular. Hablando de género, cambia un poco el número que corresponde a la importancia numérica, pero lo que es cierto es que en los primeros puntos en la pirámide de salud se encuentran los problemas cardiovasculares: cardiopatía isquémica, hipertensión y enfermedad cerebrovascular relacionada con lo mismo, tanto en mujeres como hombres. Es cierto que la mujer no ocupa los primeros lugares en infarto, pero es causa de mortalidad muy elevada. Es cierto que la mujer tarda más en presentarse ante el médico para su solución, porque aguanta mucho más, y el hombre, cuando asiste, todavía hay alguna oportunidad. En cambio, la mujer, aunado a esto, la anatomía de las coronarias, la anatomía y comportamiento del miocardio es diferente totalmente. Lo que es cierto es que de los 40 en adelante aumenta el problema de cardiopatía, en particular las consecuencias de la misma, llámese insuficiencia cardíaca. Y esto se ve en las causas de egreso, en que aumenta otra vez en la década de los 45 en adelante, aumentan los problemas de hipertensión, de infarto agudo del miocardio, los problemas de algunas variedades de cardiomiopatía y desde luego hemorragia cerebral. Y esto se refleja también en la gráfica en forma muy clara, en la que se ve desde luego la diferencia en los diferentes sectores. El sector correspondiente a la responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social es el que atiende el mayor número, por lo cual en las gráficas se ve el problema relacionado a la enfermedad cardiovascular. Domina desde luego la patología isquémica versus otro tipo de problema con la enfermedad, como la patología cerebral o los problemas hipertensivos. Pero lo que es cierto es que cuando analizamos la mortalidad es más alta en mujeres por patología relacionada a problemas cerebrovasculares en relación al problema del hombre, que acude a atención en forma más temprana que la mujer, pero cuando la mujer ya lo demuestra, su problema ya está relacionado a otra índole. La mortalidad hospitalaria también por enfermedad cardiovascular domina desde luego la patología isquémica en algunas entidades o en algunas situaciones relacionadas a la forma de atenderse, llámese Secretaría de Salud versus Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE, y luego en menor escala otros. Pero vuelve a señalarse en todos en que la cardiopatía isquémica aumenta tanto en el hombre como en la mujer. Es una publicación de una revista de la American British. El hecho es que la hipertensión teóricamente o numéricamente en ese lugar, en esa publicación, se ve que disminuye al igual que la patología valvular. Claro, hay lugares en que no ven tanta patología valvular, que aquí lo vemos con mucha frecuencia, y para ellos es una enfermedad exótica, pero la realidad es que sí. Ahora, ¿cómo se presenta clínicamente el cuadro de cardiopatía? Claro, cuando ya todo el mundo lo conoce es cuando cae en insuficiencia cardíaca, y las causas de presentación de esta patología hipertensiva, desde luego son estas causas que en un momento dado, o este cuadro clínico que en un momento dado se presenta, llegando desde luego al extremo, el estado de choque, al enfermo con falla en el postoperatorio o una falla descompensada que se ve clínicamente. Las causas, todo el mundo las conoce,
y están citadas con muchísima frecuencia. Las que predominan como causa de insuficiencia cardíaca, desde luego, es la disfunción del músculo cardíaco, ocasionada o relacionada con frecuencia por enfermedad coronaria o como estadio final de un fenómeno de apoptosis en cardiomiopatía hipertensiva o en enfermedad relacionada con el endotelio, llámese por decir enfermedad de la diabetes o algunos estados raros que ocurren durante la fase del embarazo. Claro, la hipervolemia domina o puede ser causa de falla cardíaca, y esto no es raro que se observen en las áreas de cuidados intensivos. O estados hiperdinámicos, como sería la septicemia, la anemia, la tirotoxicosis y algunas otras entidades. Sin dejar de descartar patología relacionada a la arritmia, que puede ser causa de falla cardíaca o algún problema pericárdico o valvular. Los criterios de Framingham, que en realidad exige que tengan 2 mayores y 1 menor, permiten en un momento dado fácilmente colocarlo por números y decir, reúne tantos criterios mayores, reúne tantos criterios menores, y se concluye con el síndrome de falla cardíaca o de insuficiencia cardíaca. Eso es desde el punto de vista clínico, y en particular el enfermo isquémico, desde luego esta patología isquémica coronaria, habitualmente relacionada con patología de las arterias coronarias, desde el endotelio, su pared y todo lo que se deposita alrededor de la luz. Esto hace que en un momento dado, aunado a otros problemas tóxicos, dé lugar en forma aguda a la presencia de la falla de la función cardíaca. ¿Cuáles son los métodos clásicos? Y no voy a repetirlo a manera de escuelita, pero a grosso modo, el sujeto que se le hace un ecocardiograma y el diámetro o la distancia entre la pared y el tabique, este es un concepto más quirúrgico que clínico, pero cuando nosotros vemos un ecocardiograma en un sujeto que tiene más de 60, obviamente ya empezamos a preocuparnos, aunado desde luego al gasto cardíaco, y de hecho es un factor pronóstico el ecocardiograma, la distancia de la pared al tabique interventricular, aunado al índice cardíaco, ya nos va hablando del pronóstico que un paciente tenga o de la posibilidad de ofrecerle uno u otro tratamiento. Y así vemos, por ejemplo, que el sujeto que tiene una disfunción diastólica, una alteración de la contracción cardíaca del ventrículo izquierdo, con alteración en particular del tabique interventricular, creo que es la parte más importante de la fisiología del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se comporta el tabique interventricular? Cuando el tabique interventricular se altera seriamente, de hecho, cuando nosotros hacemos, este es un comentario general, un trasplante cardíaco o la aplicación de células troncales, y vemos el comportamiento del tabique interventricular, prácticamente con eso ya nos estamos dando cuenta de si se va a rechazar o si ha sido útil o inútil el procedimiento. Repito, el tabique interventricular es parte importante del estudio del comportamiento ecocardiográfico del sujeto que estamos estudiando o tratando de clasificar o tratando de establecer un pronóstico. Un estudio importante y que ahora está dando muchos datos es el relacionado al comportamiento de las arterias coronarias, en particular la arteria coronaria anterior y sus ramas septales, porque esto otra vez tiene que ver con el sujeto que hace una disfunción del ventrículo, en particular del tabique, o que perfora el mismo. Entonces el sujeto que le hace una coronografía y está tapada la anterior descendente y esta es antes de las primeras perforantes, el pronóstico de este paciente es muy malo. O bien, esto que parece de perogrullo, un sujeto que tiene un aneurisma ventricular en más del 90%, podemos asegurar que es la descendente anterior la responsable de esta disfunción. Y así vemos también otra vez los beneficios que se obtiene cuando somos capaces de mejorar la función septal gracias a una revascularización o gracias al comportamiento diferente de la descendente anterior. Otro estudio que nos permite valorar y clasificar al enfermo, desde luego, es el estudio de medicina nuclear, que nos habla de cuál es la parte todavía con cierta viabilidad y cuál es la que está totalmente perdida en un sujeto motivo del estudio. Y esto también nos lleva a la vida diaria, o
¿Qué ocurre, por ejemplo, en el Hospital General, donde se atiende un promedio de aproximadamente 5,000 casos al año? Esto de cardiopatías en general y de cardiopatías isquémicas no es despreciable el número. Lo que sí llama la atención es en relación al hecho de que el sujeto con cardiopatía o con patología cardíaca que llega al Hospital General, un dato muy importante es el relacionado al síndrome de insuficiencia cardíaca. El sujeto con cardiopatía puede ser tributario, puede ser portador o puede llegar al hospital exactamente ya con síndrome de insuficiencia cardíaca. Esto que vengo repitiendo es porque la insuficiencia cardíaca es exactamente en este número no despreciable de cerca de 5,000 pacientes. El síndrome de insuficiencia cardíaca es el responsable de la discapacidad. Discapacidad que cuando analizamos la enfermedad como el síndrome de insuficiencia cardíaca y la comparamos con diabéticos, con artritis, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con sujetos con otras alteraciones, desde luego el síndrome de insuficiencia es el que presenta o da lugar a que el paciente tenga una calidad de vida muy poco agradable. Es verdaderamente, les va muy mal al sujeto que tiene. Y aún si lo comparamos con otras entidades, sujeto con insuficiencia cardíaca tiene un peor pronóstico, aún en relación a otras entidades, como sería el mismo, la presencia de una neoplasia maligna. ¿Qué es lo que quiero insistir en esto? Lo que significa que un sujeto tenga cardiopatía e insuficiencia cardíaca. Bueno, que numéricamente, desde luego, es muy importante. Se calcula que en México existan no menos de 2 millones de cardiópatas, de estos, claro, con isquemia, hipertensión o valvulares o congénitos, de los cuales no menos de 200,000 cursan con insuficiencia cardíaca. Y estos 50,000 en el Distrito Federal, de que fallecen fácilmente el 25%. Ahora, ¿qué importancia tienen estos números? Porque rápidamente nos hace pensar en cuántas consultas se dan en el año y cuántas camas se requieren para este tipo de pacientes. Son cifras alarmantes, son cifras que nos deben de hacer un alto en el camino y decir, la transición demográfica ha dado lugar a estas enfermedades degenerativas que son responsables de una morbimortalidad alta y que el número y la tasa correspondiente es elevada, por lo cual tenemos que estar pensando continuamente. La insuficiencia cardíaca constituye la segunda causa de enfermedad más frecuente en la población, con una mortalidad no despreciable, por lo cual representa el 2% de todo el presupuesto aplicado a la salud en nuestro país. Esto quiere decir que entonces por eso han surgido tratamientos que pretenden ser espectaculares o pretenden con resolver en un número muy mínimo, vaya, despreciable, el resolver el problema de la disfunción cardíaca. Me refiero al trasplante cardíaco, pero esto de ninguna manera va a resolver el problema. Lo que puede, o la preocupación fundamental, es cómo evitar este tipo de procedimientos, que son muy interesantes, muy bonitos, pero que no va a resolver el problema de ninguna manera. Pero que estamos obligados a hacer, al igual que la cardiomioplastia. En un momento dado se pensó en la cardiomioplastia, o la ventriculoplastía, o la ventriculotomía, o los cambios en el tipo de revascularización en este tipo de pacientes. El hecho es que aquí todavía pueden ver el otro procedimiento también que está todavía en el inicio de por qué la reprogramación, por qué el cambio de comportamiento del sujeto con apoptosis, y es el hecho de aplicarle células troncales con capacidad de diferenciación, rediferenciación, y hay cambios importantes en el 86% de los pacientes estudiados a largo plazo, más de 6 años en que efectivamente se logra. No omito insistir en la importancia de tratar de abordar el tabique interventricular, como se ve aquí, que es el responsable de la buena función. Al final estamos convencidos de que no sabemos nada de las células troncales,
pero que sí, de las múltiples hipótesis, parece que lo que tiene que ver es el comportamiento de la información que ocurre en nanosegundos. Se aplica a la célula troncal y en nanosegundos ya está obligando al cambio o está favoreciendo el cambio hacia la regeneración del sujeto que ha perdido. En nuestro medio, el doctor Lozano, así como otras publicaciones, como son las relacionadas a la doctora Belinda González, al doctor Castaño, al doctor Garrido, al doctor José Antonio Magaña, que son los que han estudiado un poco más, en forma más seria, el problema de la carga del sujeto con insuficiencia cardíaca. En particular, el doctor Lozano es una gente que ha publicado y de hecho ha establecido fórmulas o las ha plasmado con toda tranquilidad de lo que significa una serie de términos en los que día a día nos vamos a estar acostumbrando. Es el hecho de lo que significa la pérdida de salud de vida, muerte prematura, o la pérdida de la calidad de vida, llámese la discapacidad. Esta serie de conceptos y terminología son los que día a día nos vamos a tener que acostumbrar, porque cuando lo trasladamos a los datos que publica el INEGI y los datos que publican los hospitales, las instituciones como la Seguridad Social, vemos que la cantidad de dinero que se dedica o la cantidad del dispendio económico que se da en relación a los días de incapacidad por una enfermedad general y en particular cardiopatías, es una cifra que llega a los 40 millones de pesos. Y el costo de la enfermedad en todos los lugares del mundo, como es otro tipo de publicaciones, el costo debemos estar continuamente pensando qué es lo que significa a un sujeto administrarle medicamentos, prestarle atención hospitalaria, atender cuidados primarios o cuidados intensivos. Como ven, son de los conceptos que continuamente deben de estar pensando, y estoy convencido que las generaciones en el futuro, si bien es cierto les enseñamos a diagnosticar o tratar, también deberíamos de sensibilizarlos en lo que significa el costo de la enfermedad, en lo que significa hospitalizar a un sujeto por insuficiencia cardíaca en cualquier lugar del mundo que se les ocurra. Si ven los numeritos que ocurren en diferentes países, como es esta publicación que le dejé la terminología original, bueno, el hecho es que en todos los países se ve lo que significa en millones de euros y en millones de pesos traducido estar un sujeto internado, y lo que el tiempo de estancia que está un sujeto en los diferentes países, el tiempo de días de estancia en los hospitales por insuficiencia cardíaca o por patología cardíaca es impresionante, y eso es de lo que pretendo sensibilizar. Y vemos desde luego lo que significa en los diferentes países la estancia hospitalaria y la necesidad de rehospitalizar a un sujeto que ya lo dimos de alta y que vuelve a regresar al hospital, y esto cuando lo traducimos en euros o en pesos es un aumento importante. Pero lo que también es cierto es que hay sujetos que ya no se recuperan y que terminan entonces en esta situación dentro de la fase hospitalaria, que no necesariamente es lo ideal, porque significa o tiene otra carga diferente. El paciente que es cardiópata y que cae en insuficiencia cardíaca y da oportunidad de seguirlo, la posibilidad de muerte a largo plazo es evidente y aumenta desde luego conforme pasa el tiempo, conforme pasa el número de años desde que se diagnostica el síndrome de insuficiencia cardíaca. La cantidad de años que tiene de esperanza de vida es claro que se acorta ostensiblemente, pero no es tanto los años que se va a acortar, sino la discapacidad la que ocurre desde que presenta el cuadro, que lo llevó en fase aguda, y lo que queda. A manera de ejemplo, el sujeto infartado y que tardan en hacer el diagnóstico y tardan en reabrirlo al paciente. Claro, ahora es espectacular. Antes decían hay que esperar tanto tiempo para abrirle la arteria. Ahora los cardiólogos tienen conceptos muy claros y con terminología de enzimas, de determinación de enzimas, más otros datos clínicos. En unos cuantos minutos se le está aplicando el fibrinolytíco, el trombolítico, y cambia el pronóstico. Pero cuando no ocurre eso,
hay un daño miocárdico irreversible y eso da lugar a una discapacidad que se traduce con el tiempo y da lugar a que aumente el número de pérdida de vida en poco tiempo. Y así vemos cuando hacen las estadísticas, como esta publicación, que es muy interesante, en que el tiempo de sobrevida después de que ocurre el evento agudo, cuánto tarda en años, y ese es un pronóstico muy claro. Bueno, cuando también vemos las cifras en nuestro país, vemos lo que en miles, en número y traducido en pesos, de los casos que en un momento dado requieren con días de incapacidad, que ya lo señalé anteriormente, pero que lo vuelvo a señalar. Y lo que significa el gasto en salud comparativamente en Estados Unidos como en México. Esto tiene importancia porque también hay una referencia. Organizaciones internacionales dicen debemos de invertir tantos pesos en salud. Eso no necesariamente se refleja en nuestro país. Así como la Organización Mundial de la Salud y en particular la Panamericana dice para los países en vías de desarrollo, específicamente Latinoamérica, debe haber tanto número de especialistas, tal número de camas y se debe destinar tal cantidad de dinero. Claro, ya ni siquiera menciono lo que significa dinero en la investigación porque a todos nos da escozor en la piel. Pero el hecho es que es evidente que el gasto en los diferentes países cambia, el incremento de salud sigue siendo desde luego un problema internacional en virtud de que la transición demográfica y epidemiológica está influyendo seriamente, pero cosa no fácil de entender. El mismo avance tecnológico en favor de rescatar pacientes en fase aguda, desde luego aumenta el costo considerablemente. Antiguamente se resolvía con una ampolletita, ahora ya no es la ampolletita, es el catéter, es el globito, es el stent, es los desfibriladores. Todo eso aumenta el costo enormemente y todo eso nos debe de hacer pensar en qué tipo de pacientes debemos de admitir. Aunque resulte esto un poco discutible y desde luego no quiero faltar a la más elemental actitud de respeto a todos, pero hay pacientes en que numéricamente por índice de pronóstico, índices de posibilidad de rescate, ve uno que está perdido totalmente y sin embargo no deja uno de observar que las diferentes generaciones, en particular los jóvenes, hacen medidas heroicas. Bueno, todos los que aquí son bastante jóvenes, pero me refiero al hecho de que hay sujetos más jóvenes que en un momento dado hacen lo indecible por tratar de hacer algo que ya no lo vemos con claridad. Y eso, trasladado a costos, sí es preocupante. Pero claro, no está uno para decir que ya no le hagan nada, pero sí hay que pensar seriamente hasta dónde, el límite hasta dónde debe uno de actuar. Vuelvo a insistir en las pirámides de salud que están cambiando radicalmente. Dominará desde luego los sujetos arriba de los 60 años en poco tiempo, los millones, pero esto lo que significa en costo es impresionante. La cardiopatía isquémica desde luego es la primera causa de muerte en el mundo, no hay duda. En México la mayor esperanza de vida, esto también es una realidad. Son logros de la Secretaría de Salud, es cierto, pero hay países como México, Perú y otros países en que de acuerdo a un autor que hizo una publicación de 35 años de observación, parece que en los países menos desprovistos en sistema de salud y en acciones de salud son los que tienen mayor esperanza de vida. Y esto es a veces paradójico, al igual que el tipo de alimentación. Pero el hecho es que la transición demográfica en México nos debe preocupar porque estamos en desventaja. El hecho de que viva la gente más o tengamos más años de vida, esperanza de vida, estamos expuestos a las enfermedades más costosas: cardiopatía, neoplasia, traumatología y sus consecuencias. El costo en China, los costes directos en China se estiman en más de 40 billones de dólares y los indirectos en el doble de los costos directos. Y el gobierno aporta esta cantidad y del bolsillo esta.
Pero ¿qué ocurre en México? Parece que no es lo que vemos en otros países. El gobierno aporta menos del 50% y el resto es el bolsillo del paciente. Esto, aún con Seguro Popular, nos debe de preocupar, porque los gastos, conforme pasa el tiempo y las décadas, van siendo mayores. Esta horrible diapositiva habla, según los años de vida saludable, ajustados a los periodos de discapacidad. Vemos que las enfermedades cardiovasculares son las que ponen en mayor desventaja. Claro, están las degenerativas como la diabetes y algunos otros problemas como las neoplasias, etcétera, etcétera. Pero esto preocupa. La cardiopatía isquémica se encuentra en los años en que es más productivo el individuo, en los años en que está efectivamente aportando una buena cantidad de dinero a la familia y por supuesto también participando en el gasto de la federación. Vemos que es cuando se afecta y es cuando los pone en desventaja, están en discapacidad. La dislipidemia desde luego también está aumentando, los diabéticos con un porcentaje altísimo, y esto hace que debe de preocupar. Ahora, lo que señalaba, lo que significa hacer un diagnóstico o un efecto terapéutico, los procedimientos invasivos de cardiología invasiva, que ha cambiado totalmente el panorama. Muchos pacientes de estos no se intervenían por muchas razones, incluyendo el riesgo, pero ahora en la actualidad, con una facilidad de menos de unas horas, el paciente se ha cambiado totalmente la vida. Los cardiólogos hacen un diagnóstico preciso, los intervencionistas proceden en consecuencia, y el aplicarle el globo y ponerle stents en las arterias responsables del daño, cambia el panorama del paciente, pero aumenta considerablemente el gasto. Y esto ha dado lugar que el sujeto con cardiopatía, llámese la etiología, diabéticos, hipertensos, valvulares, isquémicos, al final termina con apoptosis e insuficiencia cardíaca. Y este es un término y este es una entidad o un estado patológico que aún ni con madres se resuelve, con células madres, ni con implantes, ni con otros procedimientos. Pero lo que quiero señalar, lo que significa para gasto promedio, de acuerdo al ingreso, de acuerdo a la OCDE, CD. Este es el promedio, y de aquí para abajo vean ustedes los países que nos encontramos, y de aquí para arriba los países en posición económica diferente. El hecho es que parece que estamos aquí, a diferencia de otros países, en relación a lo que sería el ideal de gasto en dólares en materia de salud. Este es interesante, este fenómeno, porque nos da cuenta de nuestra realidad. Volviendo a la carga de enfermedad, señalado por este autor, que creo que es la gente que más ha estudiado esto, y lo que significa o lo que debemos estar en un futuro familiarizados continuamente, lo que significa años de vida saludable, años de vida perdidos por muerte prematura, años que se vive con el problema de la disfunción ventricular izquierda, y lo que significa ponderar la discapacidad con otros de los eventos o de los fenómenos que anteriormente he señalado. Toda esta terminología es interesante para los que no estamos habituados a este manejo, pero finalmente, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Por qué debemos saber esto o por qué debemos de meditar en esto? Porque nos permitirá en un momento dado determinar las prioridades en investigación, determinar lo que debemos invertir en salud, manejar los programas en salud, monitorear las metas que en un momento dado se ha establecido y evaluar para qué sirve y para qué no sirve. Claro, todas estas series de razonamientos pueden tener un desorden, pero el hecho es que sí son motivos de preocupación. ¿Qué ha ocurrido en las últimas décadas en los servicios de salud, que cada vez están más saturados? ¿Qué ha ocurrido con las necesidades que aparentemente son invisibles o silenciosas y que saturan los servicios de salud? ¿Qué ha ocurrido con las enfermedades musculoesqueléticas, que son un problema relevante como problemas de salud, sin dejar de señalar lo que significa la pérdida
de la capacidad mental. Y que esto es muy importante para que nunca lo pierdan los responsables políticos de la salud. Ahora, hay problemas que rebasan la capacidad de respuesta y que parece que es la conducta del mismo individuo, tratando de emular otros países u otras culturas o pseudoculturas, lo que significa el beber en forma desordenada, el tabaco, las drogas, los problemas de nutrición, de alimentos mal balanceados y las dietas entre comillas. Las limitaciones a lo que se expone al no analizar esto es el hecho de que hay países que en un momento dado sí, seguimos teniendo la preocupación de qué va a pasar con la esperanza de vida mayor, qué va a ocurrir, qué economía va a alcanzar para resolver los problemas más costosos, qué significa en un momento dado atender a un sujeto con discapacidad, pero desde todos los puntos de vista familiar, institucional, políticamente hablando, etcétera, etcétera. Toda esta serie de incertidumbres nos debe de hacer estar continuamente pensando qué hacer entonces con lo que ahora nos están presentando, cómo vamos a transformar las necesidades de salud en servicios que permitan en un momento dado llegar a la cobertura universal de salud, qué hacer, qué tanto hablar, pero sobre todo qué hacer y qué es lo que no debemos de hacer en este tipo de problemáticas. Hay otras decisiones en segundo orden y es el relacionado a cómo invertir, qué aspectos de la salud debemos abordar con prioridad, en qué disciplinas, qué jerarquía le debemos dar al análisis o a la ecuación costo-efectividad, si ha sido suficientemente bien tomadas las decisiones desde los diferentes puntos de vista y desde luego hacia dónde vamos, cómo aumentar la cobertura de la salud sin disminuir lo relacionado al aspecto de calidad, cómo incrementar la educación en todas las generaciones para que estemos pensando continuamente en el aspecto económico, esto en particular todo lo que afecta al personal de salud, y cómo podrían mejorar y organizarnos para que se ofrezca una mejor salud con equidad en los diferentes estratos económicos y sociales de nuestro país.